La paz del Señor con ustedes. Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo para hacer presente su amor y de una manera visible. Jesús nos ha dado a la iglesia para que continúe esa presencia visible de su amor a través de los sacramentos. Y el primero de los sacramentos es el sacramento del bautismo. Jesús lo instituyó y mandó a la iglesia para que bautizaran, y la iglesia, cumpliendo la misión de Jesús, nos ha traído no solamente el bautismo, sino todo lo que el Señor nos ha enseñado y nos ha dejado. Oremos para que recibamos esta enseñanza y en ella podamos ver la puerta enorme que se abre para todos los bautizados. Padre, te damos gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo al mundo para que con gestos y palabras nos hiciera visible tu amor. Gracias porque Jesús nos ha enviado a la iglesia y nos envió como iglesia para que proclamemos y hagamos los gestos, los signos visibles y eficaces que transmiten la gracia. Y gracias por el inmenso don del bautismo que hemos recibido y que nos ha abierto la puerta para entrar y recibir todo lo que Jesús dejó para nosotros en la iglesia. Gracias, Señor, por estos regalos maravillosos, por este tiempo de meditación para comprenderlos, valorarlos y vivirlos en plenitud. Te lo agradecemos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Con la Virgen María, nuestra Madre, orando en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y todos los bautizados dicen amén. San Mateo en el capítulo 28, versículos del 19 al 20, recoge esa orden que nos dio Jesús. Jesús se acercó a ellos y les dijo: vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús da la orden, la iglesia va y bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para abrir la puerta y así puedan entrar en esta nueva familia que somos sus discípulos, porque en esta familia iremos recibiendo todo lo que Jesús enseñó y todo lo que Jesús dejó para nosotros. El bautismo es el nuevo nacimiento a esta vida espiritual, lo explicó Jesús en San Juan capítulo 3, versículos del 3 al 6, Evangelio según San Juan capítulo 3, versículos del 3 al 6. En verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? Pues ¿puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del Espíritu es espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es un nuevo nacimiento, una nueva vida, no solamente una vida humana, sino una vida espiritual maravillosa. Y el catecismo de la Iglesia Católica nos lo dice en el numeral 1213. El catecismo en el numeral 1213 nos recuerda qué maravilloso es el sacramento del bautismo.
El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana. Es el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que se abre al acceso a los otros sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado, regenerados como hijos de Dios, llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de la misión. ¡Cuánta riqueza nos da el bautismo! Ahora vamos nosotros a entender más estas riquezas si comprendemos el significado de los signos visibles y eficaces del rito bautismal. Porque cuando nos bautizaron a nosotros no teníamos esa capacidad de entender, sobre todo los que fuimos bautizados niños. Pero aún los adultos, si no han puesto atención a todas las charlas prebautismales, a la catequesis y todos los que asistimos a cada rito bautismal cuando llevamos a nuestros hijos o a nuestros ahijados, a veces solo oímos palabras, vemos signos, vemos gestos, pero no entendemos. El catecismo nos prepara en el numeral 1234 a poner atención. Me encanta cómo la iglesia nos llama a ver el sentido de cada palabra y de cada gesto, que es lo que vamos a hacer hoy. Catecismo numeral 1234. El sentido y la gracia del sacramento del bautismo aparecen claramente en los ritos de su celebración cuando se participa atentamente en los gestos y en las palabras de esta celebración. Los fieles se inician en la riqueza que este sacramento significa y realiza en cada bautizado. Si participamos con atención, y yo quiero ir explicando el rito para que nosotros vayamos comprendiendo. En primer lugar, el bautismo comienza con el rito de la acogida. Generalmente se hace en la puerta del templo o se hace adentro de la iglesia cuando los padres del niño y los padrinos se paran frente al ministro y él les pregunta: ¿qué nombre han elegido para este niño? Los padres dicen: Luis, Juan o Margarita, Juanita. Y luego pregunta el ministro: ¿y qué es lo que le piden a la iglesia para este niño o para esta niña? Y los padres responden, los padrinos: el bautismo. Y entonces el ministro aprovecha para decirle a los padres y padrinos: ¿y están conscientes ustedes de la responsabilidad que adquieren al venir a la iglesia y pedir el bautismo para este niño? ¿Están ustedes dispuestos a asumir la responsabilidad de cuidar y cultivar la gracia que en este bautizado va a ser derramada? Y empieza a hacerlos conscientes, y ellos, conscientes o inconscientemente, responden: sí, estamos dispuestos. Y solo después de este rito de acogida es que va a dar inicio a el momento de recibimiento en la comunidad. El ministro dice, después de hablar, ¿verdad? Y dice: la comunidad cristiana los recibe con alegría. A veces hasta pide un aplauso y el niño es presentado. La comunidad se alegra por este nuevo miembro que va a ser bautizado. Eso se llama el rito inicial. Luego viene el signo de la cruz, que este es un momento precioso. Lo primero que hace el ministro es hacer la señal de la cruz en la frente del niño y luego le dice el nombre, ¿verdad?
Luis o Juan o el nombre, yo te signo con la señal de Cristo, nuestro Salvador. Y después los padres hacen la cruz, los padrinos en la frente del niño. ¿Por qué la cruz? Porque la cruz, desde el comienzo, desde el Antiguo Testamento, es el signo de la pertenencia, es el signo de que yo soy de Dios y que Dios me protege. El profeta Ezequiel en el capítulo 4, versículos del 4 al 9, aprovecho para que pongan atención, ¿por qué los católicos nos persignamos? ¿Por qué nos hacemos la señal de la cruz en la frente? Cada vez que nos hacemos la señal decimos, yo soy de Cristo y Cristo me protege. Ese es el significado desde el profeta Ezequiel, capítulo 9, versículos del 4 al 9. Y Dios le dijo, recorre la ciudad de Jerusalén y marca una cruz en la frente de los hombres que gimen y lloran por ella, por todas las abominaciones que en ella se cometen. Y a los otros oí que les dijo, recorran la ciudad detrás de él, hieran, no tengan piedad ni perdonen, maten a viejos, jóvenes, doncellas, niños, mujeres, hasta que no quede uno, pero no toquen a quien lleva la cruz en la frente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esa cruz que se le marca en la frente es un signo de pertenencia. Este es de Dios o este pertenece a Dios y es un signo de protección. Apocalipsis en el capítulo 7, versículo 3 lo llama el sello de Dios que llevan en la frente. Apocalipsis 7:3. No causen daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente de los siervos de nuestro Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esa cruz en la frente, aquí solo dice, marquemos en la frente, ya sabemos cuál era el signo que ponían en la frente, es el sello. El Señor nos sella con la señal de la cruz, también nos sella con la presencia del Espíritu Santo. Somos sellados desde el día del bautismo. Cada vez que uno de nosotros por la mañana se hace la señal de la cruz, dice, yo soy de Cristo, estoy bajo su protección, estoy sellado con el poder del Espíritu Santo desde el día de mi bautismo. Luego, cuando ya se ha hecho eso, se pasa a la siguiente parte, la proclamación de la palabra. Aquí, todos sentados, pasan los lectores, puede ser una lectura, pueden ser dos lecturas. El ministro explica después de que se ha leído, se explica que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por eso es que primero se proclama porque la fe viene por la proclamación de la palabra. Y cuando ya se ha recibido esa proclamación de la palabra, entonces el rito del bautismo avanza. Avanza cuando respondemos orando todos los fieles. Es la cuarta parte del bautismo, la oración de los fieles, donde la comunidad ora por este niño que está siendo bautizado, para que persevere en esta nueva vida, para que sea un discípulo, para que madure y crezca en la iglesia, para que los padres y padrinos con su ejemplo y con su enseñanza lo ayuden a desarrollar esa fe que está recibiendo. Ora también por todos los presentes, por todos los bautizados, para que en ese momento, si no lo habíamos entendido, tomemos conciencia de nuestro bautismo y de que debemos escuchar la palabra, porque esa palabra nos va a hacer aumentar nuestra fe. Y cuando se termina esa oración de fieles,
el ministro empieza a hacer la letanía de los santos y empieza a invocar a la Virgen María, San Juan Bautista, San José, a los apóstoles Pedro y Pablo, al santo que lleva el nombre de ese niño o el niño que lleva el nombre del santo, al santo patrono de la parroquia, los santos que quiera el ministro, y termina diciendo: santos y santas de Dios, y todos decimos: ruega por nosotros. ¿Para qué hace esas letanías? Para que estemos conscientes de que estamos ingresando a una familia más grande que la nuestra, más grande que los que están presentes, más grande que todo lo visible, incluso los que ya están en el cielo son nuestra familia, con los que podremos siempre contar. Luego pasamos a un momento muy especial. Es el momento número 5, digamos así, del esquema bautismal, que se llama el exorcismo. ¿Qué quiere decir eso? El ministro hace conciencia a todos los presentes que Jesús ha venido para liberarnos del dominio de Satanás, para destruir las obras del enemigo y trasladarnos al reino de la luz. Y hace luego una unción en el pecho del que se va a bautizar. Eso se llama la unción del óleo de la salvación o el aceite de los catecúmenos. Le ponen el pecho. Ahora la cruz es en el pecho, pero con aceite, porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y esa unción es como los atletas que los ungían para la lucha, porque este bautizado está siendo rescatado del enemigo. Es un exorcismo, está siendo rescatado de las garras del enemigo, y ese aceite le da la agilidad y le da la unción para escapar. Es todo el rito de exorcismo y unción bautismal. Después de ese rito, el ministro pasa a invocar el nombre de Dios y la bendición de Dios sobre el agua en la que va a ser bautizado el candidato que se ha presentado. Generalmente toma el cirio pascual, lo pone dentro de el agua o toca el agua, cada uno tiene su forma de expresarlo, bendice recordándonos en la oración el significado del agua. En la Biblia el agua no solo es limpieza, que te va a lavar, como que te va a bañar. El agua es vida. El agua es fertilidad, fecundidad. El agua es signo de muerte y resurrección. Y recuerda todas las veces que en la historia de la salvación, y no se la voy a contar hoy, aparece el agua desde el libro del Génesis, cuando dice que el Espíritu de Dios aleteaba sobre el agua. O cuando nos cuenta el diluvio, el agua del diluvio que sepulta el pecado de la humanidad y salva a los que van en el arca. El agua, signo de lo que muere y lo que se salva. Y el paso por el Mar Rojo, cuando los israelitas pasan por el agua y los del faraón quedan muertos, es muerte al pecado y vida de gracia. El paso por el Jordán, y sobre todo recuerda el bautismo de Cristo en el Jordán. Es decir, el agua está presente como un signo central con el que se va a desarrollar la parte más importante del bautismo. Después de esta bendición, entonces el ministro llama de nuevo a los padres, a los padrinos, y les hace otra vez conscientes, les explica de nuevo: el bautismo libera del pecado, el bautismo nos separa de las garras del enemigo, el bautismo nos da la nueva vida. ¿Están ustedes dispuestos a colaborar, a trabajar para que este bautizado sea una persona que sea liberada del enemigo, liberada del pecado,
que viva en gracia, que viva en el camino del Señor. Y ellos dicen, sí, claro, estamos dispuestos. Entonces dice el celebrante, el ministro, quiero escucharlos, a ustedes y a todos los presentes, que renuncien a Satanás, que renuncien a sus obras, y todos eso lo recordamos muy bien. Porque en cada jueves santo o en cada, sábado de gloria o en la vigilia del sábado pascual, en cada momento renovamos nosotros nuestro bautismo y decimos, el ministro pregunta, ¿renuncian a Satanás? Sí, renunciamos. ¿A sus obras? Sí, renunciamos. ¿A todas sus seducciones? Sí, renunciamos. Eso es un exorcismo, es la continuación. Pero ahora es de nosotros. Y después viene lo más hermoso, la proclamación de la fe, cuando el ministro dice, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso? Sí, creemos. ¿Creen en Jesucristo? Sí, creemos. ¿Creen en el Espíritu Santo? Sí, creemos. ¿Creen en la iglesia? Sí, creemos. Estamos en un momento donde renunciamos al pecado y aceptamos la fe. Y el sacerdote o el ministro termina diciendo, y todos levantando la mano, me encanta ese gesto. A veces lo dicen, levante su mano derecha y diga, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la iglesia que nosotros nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Qué momento más hermoso. Si lo vivimos, cada palabra, cada gesto, vamos a experimentar la riqueza de este sacramento. Y ahora sí, llegó el momento más importante. El rito esencial del bautismo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1239, nos dice el rito esencial y lo dice así. Si entonces el rito esencial del sacramento, el bautismo propiamente dicho, que significa y realiza la muerte al pecado y la entrada en la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración con el misterio pascual de Cristo, el bautismo es realizado de manera más significativa mediante la triple inmersión en el agua bautismal, pero desde la antigüedad puede ser también conferido derramando 3 veces agua sobre la cabeza del candidato, diciendo, yo te bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el catecismo, se simboliza mejor sumergiéndolo, porque la palabra bautismo quiere decir inmersión. Lo meten y ya hay pilas bautismales donde meten al chiquito, pero la iglesia por razones prácticas, no lo sumergen, sino derraman agua sobre su cabeza. Algunos hermanitos muy literales dicen, pues no vale ese bautismo porque tiene que ser sumergido adentro del agua totalmente. Hermano, perdona, lee la carta a los Romanos en el capítulo 6, Romanos capítulo 6, versículo del 3 al 4, dice que no es sumergirnos en el agua, sino sumergirnos en Cristo, lo que verdaderamente nos salva. Voy leyendo Romanos 6, 3, 4. ¿O es que ignoran que cuando fueron bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues sepultados en él, fuimos con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gracia del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es sumergirnos en la muerte de Cristo, no es tanto el agua, sino la muerte de Cristo, para salir en una nueva vida. Más, San Pablo lo sigue explicando mucho más claro
en la carta a Tito, en el capítulo 3, versículos del 4 al 7, que no es la cantidad de agua, que no es sumergido. Él lo llama incluso el baño de regeneración. Y uno no se baña metido totalmente adentro del agua. El baño es también derramar agua. Bueno, se los leo como lo dice San Pablo en la carta a Tito, capítulo 3, versículos del 4 al 7. Mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó no por obras de justicia que hubiéramos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros con generosidad por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos constituidos herederos en esperanza de vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es el baño que Él derramó sobre nosotros. No es tanto sumergido, sino también derramada el agua sobre nosotros. Es la cantidad de agua irrelevante. No es la cantidad de agua, ni es la forma, sino la realización de que el agua, que es vida, que es fecundidad, que es muerte y resurrección, llegue a nosotros, ya sea sumergidos o ya sea derramada. Él derramó su gracia sobre nosotros. Aquí tendría que explicar mucho. Mire, ¿y por qué tiene que ser por inmersión? ¿O qué pasó? Yo quisiera que fuera por inmersión. ¿Y por qué la Iglesia Católica? Mira, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, se nos presenta un momento en que una familia completa recibe el bautismo. Y cuando digo una familia completa, no me voy a meter aquí que solo los adultos, no, todos, bauticen a toda criatura, dijo Jesús, bauticen a todos. Pero muchos dicen, no, solo adultos. Bueno, en Hechos 16, del 29 al 34, se presenta una familia completa, fíjense bien, que tiene también a sus hijos, del carcelero de Filipo, y aquí quiero que noten las dos cosas. Cómo reciben el bautismo y quiénes lo reciben. Aunque no voy a hablar del bautismo de niños, ya tenemos nosotros en nuestro canal, ustedes pueden buscar el tema sobre el bautismo de los niños. ¿Por qué bautizamos a los niños? Ahí ustedes pueden estudiar más este tema. Pero ahora quiero volver a este texto de Hechos capítulo 16, versículos del 29 al 34, para que veamos los detalles, las circunstancias y podamos pensar que no solo por inmersión y no solo a los adultos, sino a toda la familia recibe el bautismo. Estoy leyendo Hechos capítulo 16 y para abreviar la lectura, el capítulo del versículo 29 al 34. Es la historia del carcelero de Filipo, quien estaba custodiando a Pablo en la cárcel, pero un terremoto lo despierta, él se quiere matar. Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos. Y entonces el carcelero pidió luz, entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas, los sacó fuera y les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu casa. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Y en aquella misma hora de la noche,
El carcelero los tomó consigo, les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo él y todos los suyos. Les hizo entonces subir a la casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El carcelero pregunta: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y Pablo le dice: ten fe en el Señor Jesús. Y le proclama la palabra de Dios a él y a todos los de su casa. Y en aquella misma hora de la noche reciben el bautismo. Quiero que noten que en la noche no se podían ir a un río. Además, los ríos que ahí en ese lugar de Macedonia, concretamente en Filipo, no estaban cerca, no podían llevarlo. Algunos literalistas dicen: sí, pero es que había una pila donde los metió. En la cárcel había una pila o donde los metió, o en la casa. Ellos dicen: no estaban en la casa, porque después dice que después de ser bautizados los llevó a la casa. O sea, unas interpretaciones que son muy rebuscadas. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que en la misma hora de la noche el carcelero y toda su familia recibió el bautismo. Y no vamos a estar haciendo fantasías de cómo fue que los metieron en el agua, que solo los adultos de su familia. Hermano, ni es la cantidad de agua ni la cantidad de conocimiento, es la gracia de Dios que nos salva. Pero ya les dije, busquen mi tema: ¿por qué bautizamos a los niños? Y ahí ustedes van a poder estudiar más sobre este tema. Pero avancemos un poco, porque lo que viene es maravilloso. Ya estamos en la parte número 9 del rito bautismal, donde el ministro va a ungir con el crisma. Le pone aceite en la coronilla de la cabeza. Me encanta cómo lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1241. Oigan, qué hermoso este rito de la unción. Cada rito, dice el Catecismo 1241, la unción con el santo crisma, que es el óleo perfumado y consagrado por el obispo, significa el don del Espíritu Santo al nuevo bautizado. Ha llegado a ser un cristiano, es decir, un ungido por el Espíritu Santo, incorporado a Cristo, que es ungido, sacerdote, profeta y rey. El ministro, cuando lo unge, cuando le pone el aceite y derrama aceite, y no hay que limpiárselo, dejarle al niño el aceite para que penetre en ese aceite, que es signo visible, está recibiendo el Espíritu Santo, la unción. Y por esa unción es que nos llamamos cristianos, porque el crisma, el aceite, nos ha hecho participar de la misión de Cristo. Es Cristo porque es ungido. Nosotros somos cristianos porque somos crismados, porque se nos ha derramado aceite. Es en ese momento que adquirimos el nombre de cristianos, porque tenemos la unción del Espíritu Santo. Y en ese aceite el ministro ora y dice: esta unción, que por esta unción reciba el Espíritu Santo. Para nosotros los católicos, ahí comienza, porque la unción del Espíritu la iremos recibiendo después, la plenitud en la confirmación, y después se irán recibiendo lo que se llaman esas gracias actuales del Espíritu Santo. Pero en este momento es que empieza un bautizado a llamarse cristiano, que quiere decir ungido, que es ungido para ser como Cristo, sacerdote, profeta y rey. ¡Qué maravilla ser bautizados, ser ungidos, ser tomados en el número de aquellos que van a cumplir la misión del sacerdocio común, y si Dios lo llama el sacerdocio ministerial, y que van a ser profetas para proclamar la palabra de Dios, y que van a ser reyes para ordenar el mundo
y donde ellos se encuentren al orden de Dios, para que el Señor pueda guiar las realidades en las que nos encontramos. Es toda una teología maravillosa a partir de la unción del bautismo. Luego pasamos a otro rito por el cual yo estoy ahora con mi camisa blanca. Se le pone al niño un vestido blanco, ya lo trae, ya lo lleva, pero el sacerdote le pone encima una vestidura blanca, a veces la estola blanca. ¿Qué quiere decir eso? Veamos cómo lo explica el catecismo. En el numeral 1243, el catecismo explica que la vestidura blanca, numeral 1243, la vestidura blanca simboliza que el bautizado se ha revestido de Cristo, como dice Gálatas capítulo 3, versículo 27. Ha resucitado con Cristo. Él tiene esa nueva dignidad, esa vestidura maravillosa que lo hace resplandecer. Y los padres y padrinos se comprometen a acompañar a este niño que ha sido revestido para que mantenga limpia esa vestidura hasta el final. Es todo un rito, es una maravilla, la vestidura blanca. Hay muchos hermanos que no son católicos, que cuando se bautizan, eso sí lo usan. Esa túnica blanca, fíjense que la tomaron del rito católico, porque ellos no tienen una liturgia así como esta. ¿Por qué? Porque no tienen esa tradición ellos, solo lo que está en la Biblia. Y en la Biblia no dice que los bautizados tienen que ir vestidos de blanco, pero la iglesia sí lo hizo simbólicamente para dar a entender esta dignidad que reciben. Después de haber recibido la vestidura, hay otro rito maravilloso, cuando se entrega la luz de Cristo. El ministro presenta el cirio pascual y dice: esta es la luz de Cristo, recibe la luz de Cristo. Y el padre o el padrino del niño, con un cirio, con una vela, toman la luz del cirio pascual y se la ponen en la mano al niño, y el niño y los padrinos, es un momento maravilloso cuando están tomando fotos. Les digo, tómenle la foto, mire qué hermoso, el niño tiene la vela y los padres y padrinos, eso estamos diciendo, te estoy transmitiendo la fe. Mantén la llama encendida y nosotros nos comprometemos contigo a continuar haciendo que esa llama siga brillando. Como lo dice el catecismo siempre en el numeral 1243, el cirio que se enciende el cirio pascual significa que Cristo ilumina al neófito. En Cristo los bautizados son luz del mundo. O sea, nosotros los bautizados hemos recibido la luz de Cristo y ahora nos convertimos nosotros en luz del mundo. Me gustaría hablar más sobre cada uno de estos, pero falta todavía. Ahora pasamos a la siguiente. Después de haber entregado la luz, hay un rito que se llama Efatá, que Jesús lo enseñó en San Marcos, capítulo 7, versículos del 32 al 35. Lo leen ustedes en la Biblia. ¿Qué quiere decir Efatá? Ábrete. El ministro, oigan esto, con el dedo pulgar toca los oídos del que se está bautizando, del niño, y le toca la boca y le dice: el Señor que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar la palabra y proclamarla. Le abre los oídos. Eso está en Marcos capítulo 7, versículos 32 al 35, cuando Jesús le pone los dedos en los oídos y en la boca a un sordo que era tartamudo para que pueda oír y pueda proclamar. En el bautismo significa para que puedas escuchar con atención la palabra de Dios y proclamarla. Y luego llega el momento del Padre Nuestro,
cuando el ministro dice, bueno, este niño ya está bautizado, ya es miembro de la familia de Dios y por eso invita a todos los bautizados a rezar la oración de los hijos de Dios que nosotros rezamos todos los días. El Padre Nuestro. Ahora sí, con propiedad, los bautizados llamamos a Dios Padre Nuestro. Y después se llega al final, cuando ya se ha rezado el Padre Nuestro, a la bendición final. Cuando ya termina el rito, primero se le pide a la madre que traiga al niño, qué lindo gesto, como la Virgen María presentando a Jesús en el templo. La madre tiene en los brazos, el ministro hace una bendición especial para la madre, luego hace una bendición especial para el padre y después bendice a todos los presentes para que recordemos que todo lo que hacemos lo hacemos bajo la bendición de Dios y Él dice que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así termina con un canto final, con una oración final. Me encanta cuando cantan como Santa María del Camino, porque empezamos un nuevo camino sabiendo que no vamos solos, sino acompañados de una gran familia. Qué hermoso rito, qué hermosa explicación. Sé que no es suficiente, sé que ustedes quisieran escuchar más y yo quisiera explicar más, pero pedagógicamente no es recomendable. Lo que les recomiendo es que asistan a sus catequesis prebautismales. Aprovechen cuando un hijo de ustedes o un amigo va a bautizar y dice a los padres y padrinos, tienen que ir a recibir las charlas prebautismales. Vayan ustedes para que oigan, porque si nosotros no entendemos cada palabra y cada signo, vamos a seguir haciendo las cosas rutinariamente. Yo admiro, por ser católico, la sabiduría de la iglesia que no bautiza a nadie si no le pone a unos padrinos. Pero me entristezco que la mayoría de padrinos ni están conscientes de lo que significa todo lo que adquieren su compromiso al ser padrino. Yo los animo, si usted es llamado a ser padrino, no proteste, no diga, ¿y por qué tengo que ir a recibir charlas para estar consciente? No se vaya. Mira, en aquella iglesia bautizan sin charlas. Andate con él y ahí te lo bautiza. Hay gente que le gusta lo más cómodo. Y perdonen ustedes que me están oyendo y diciendo, qué larga la enseñanza, si por amor a ustedes la hice cortita. Si yo quisiera enseñar más, porque de Dios más es mejor. Y si te parece largo, es porque tu amor es corto. Pregúntale a los niños que les gustan los videojuegos, pregúntale a los que les gustan los deportes, pregúntale a los enamorados cuando pasan horas conversando, chateando. ¿Por qué? Cuando el amor es largo, las cosas se sienten cortas, pero cuando no hay amor, esto es largo. No sé de ustedes, pero yo quisiera seguir hablando. Por el momento, solo quiero pedirle al Señor que nos haga conscientes de los grandes dones, de las bendiciones, de la riqueza que hemos recibido en nuestro bautismo. Si usted quiere seguir conociendo más, puede suscribirse en nuestro canal de YouTube, Salvador Gómez Oficial, y buscar las series que tenemos donde usted va a seguir aumentando su conocimiento. También si nos quiere invitar, si ustedes están preparando un grupo que se van a bautizar, invíteme para hacer un Zoom y yo pueda explicarles más de la riqueza que están a punto de recibir. Si usted quiere también participar en los Zoom que nosotros hacemos con temas específicos, en nuestro número WhatsApp, usted lo tiene en la pantalla, más 503-7786-0087, puede pedir cómo participar en nuestro Zoom. Pero por el momento, ore por nosotros, porque nosotros siempre estamos orando y trabajando por ustedes. Que el Señor nos bendiga.